Por si no sabías, Sony hace unos días lanzó o presentó la Sony A9 Mark III. Esa cámara para mí va a ser un antes y un después en el mundo de lo audiovisual, principalmente en el mundo de las cámaras mirrorless, y obviamente va a ser una gran revolución. ¿Y por qué digo eso? Cuando yo vi la presentación de la A9 Mark III, me hizo acordar a la presentación de la 5D Mark II de la marca Canon, cuando introdujeron por primera vez video profesional en un sensor full frame, cuando todo el mundo pensaba que video iba a quedar reservado para esas cámaras grandes, las filmadoras, etcétera, etcétera. Canon mismo salió a decir hace unos cuantos años de que ellos no esperaban que esa cámara haga una revolución en la industria y que todo el mundo se esté pasando a hacer video en esas cámaras de formato de fotografía. Yo creo que luego la gran revolución que pasó fue con la Canon C100, cuando introdujeron el autofoco en video de una manera espectacular con el Dual Pixel AF. Otro salto muy grande fue cuando también en una de estas cámaras chiquititas tuvimos la opción de grabar en 10 bit 420 y en 10 bit 422 con la mirrorless que había sacado Samsung, y luego la siguió la cámara Panasonic GH4. Y luego yo creo que la marca que vino a establecer el mundo mirrorless a este mundo audiovisual fue Sony, con la Sony A7 III. El precio que tenía la Sony A7 III de tan solo $2000, con todas las specs que traía, tanto en foto como en video, dejó a muchos con la boca abierta, porque era una cámara que en su momento decían todos que tendría que haber salido entre $2600 y $2800, pero el hecho que salía solo $2000, y digo solo con mucho cuidado porque es un número bastante elevado para muchas personas, hizo que un montón de personas que estaban en Nikon o en Canon se pasen para Sony y que sea una transición bastante fácil de hacer. Como dije, hace unos días se presentó la A9 Mark III y lo que dejó a todos en shock es que una cámara mirrorless de fotografía tenga un sensor de Global Shutter. Y normalmente los sensores de Global Shutter siempre eran reservados para las cámaras de cine, donde valían un montón de miles de dólares. Ahora, si no tenés ni idea qué es un sensor de Rolling Shutter y de Global Shutter, déjamelo explicártelo con un dibujo o con una animación bastante fácil y sencilla de entender. Un sensor de Rolling Shutter, que es lo que veníamos teniendo en estas cámaras, es que la lectura de la imagen, el sensor lo hacía de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Entonces, seguramente escuchaste hablar del término Rolling Shutter cuando a la cámara la mueves para la izquierda y para la derecha, y moviéndola de izquierda a la derecha cuando tenemos líneas verticales, las líneas verticales se mueven como gelatina. Eso es porque hay sensores de las cámaras mirrorless y tanto las DSLR que por ahí la lectura de ese sensor no es tan rápida, entonces al tardar la lectura va a hacer ese efecto como de gelatina, donde las líneas verticales se van a ver como torcidas. Obviamente tenemos la mejor cámara del mercado en cuanto a Rolling Shutter, que es la Sony A7S Mark III, que lo que va a hacer es tener 12 megapíxeles y una lectura del sensor de 8 milisegundos, donde prácticamente no hay Rolling Shutter, pero igualmente vamos a tener esas líneas verticales un poquito torcidas. Con el sensor de Global Shutter lo que vamos a tener es que al mismo tiempo todos los píxeles están leyendo la imagen. Entonces vos me puedes decir, bueno, ¿y qué es lo bueno o qué es lo malo? Vamos a empezar con lo bueno del Global Shutter. Lo bueno del Global Shutter es que al tener un frame capturado todo al mismo tiempo, no importa cómo muevas la cámara, cómo las amarres, qué hagas con la cámara, vas a tener siempre una imagen estática donde las líneas verticales siempre se van a ver verticales. Entonces, no importa qué estás grabando, no importa el movimiento que haya delante de la cámara o el movimiento que vos vas a estar haciendo con la cámara, siempre se va a ver una imagen donde se va a leer el frame completo al mismo tiempo. Es por eso que seguramente escuchaste que hay un montón de cámaras de cine, no todas, pero hay un montón de cámaras de cine que tienen un sensor de Global Shutter donde hacer cámara en mano se ve mucho mejor que una mirrorless. Y eso no es mística, no es misterio, no es magia. Y eso lo que va a permitirnos es capturar una imagen donde parezca que haya menos sacudidas en la cámara, o lo que se llama micro jitter. Básicamente es muy difícil de explicarlo, porque si ustedes me dicen, bueno, a ver, mostrámelo con un video de YouTube, la diferencia va a ser mínima, pero créanme, en el momento que ustedes agarran una cámara y salen a grabar con una cámara de Global Shutter,
después de haber usado tanto tiempo una cámara de rolling shutter, se van a dar cuenta de la gran diferencia a la hora de hacer cámara en mano. Es como que la imagen se ve muchísimo más estabilizada, aunque la usen en cámara en mano, pero es por esto que digo de que cada frame se captura al mismo tiempo. En cambio, por ejemplo, una de las peores cámaras del mercado con el tema del rolling shutter es la Sony A7 IV. Cuando hacemos cámara en mano con la Sony A7 IV parece que la cámara está totalmente tembleque, y eso es porque el rolling shutter de la cámara es muy lento y tenemos todo ese tiempo lecturas donde lo que está enfrente tiene ese efecto gelatina que parece que la imagen obviamente no es muy profesional. Otro punto muy positivo del Global Shutter es el tema del flash. Cuando vos estás trabajando con fotógrafos que usan flash, si venís de una cámara con un sensor tradicional de rolling shutter, vas a ver que cuando el fotógrafo al lado tuyo está sacando flashes, a veces se ve la mitad del frame blanco o la mitad del frame de abajo blanco, y eso obviamente queda horrible. Y muchas veces a mí mismo los clientes me dijeron: hey, ¿por qué se ve una barra negra o una barra blanca en la mitad de la pantalla? Y yo le tengo que explicar, bueno, es como la cámara captura el flashazo o el estrobo del fotógrafo, no hay manera de eliminarlo. Entonces eso va a estar eliminado por completo, ya no vamos a tener el efecto del flashazo partido por la mitad cuando grabamos video. Y otro punto súper importante que nos va a eliminar el Global Shutter es el tema del flicker. Si no sabes qué es el flicker, básicamente cuando estás grabando a una pared o a una luz que el LED no es de muy buena calidad, vas a ver que la luz fliclea o se parpadea, se prende y se apaga. Nuestros ojos eso no lo ven, pero la cámara lo ve y no hay forma de que cambies el shutter. Siempre vas a ver que la luz parpadea. Eso es un problema de los sensores rolling shutter. El Global Shutter completamente elimina el tema del fliqueo. Y otra cosa que van a eliminar es el tema del banding. Cuando están grabando una pantalla LED, no importa si es Canon, si es Sony, todas las cámaras con sensor de rolling shutter en mayor o menor grado lo hacen, es que van a ver que cada tantos segundos una línea negra va para arriba y se resetea y va para arriba, y eso es porque la frecuencia de la imagen que está pasándose en la pantalla no llega a leerse de manera tan rápida en el sensor, y eso genera el banding que estoy diciendo que es muy molesto a la hora de grabar, por ejemplo, un evento en vivo con una pantalla de LED de fondo. De vuelta, como dije, la Sony A7 IV es una de las peores cámaras con el tema de rolling shutter, así que si estás grabando con una Sony A7 IV y alguna vez te tocó grabar una pantalla LED, sabes de lo que hablo, porque ese banding negro que pasa en la pantalla es imposible de eliminar. Esos fueron los puntos positivos de tener un sensor de Global Shutter. Ahora, hay dos puntos negativos que en la industria se le atribuyen a los sensores de Global Shutter, y uno es que el sensor de Global Shutter no tiene tanto rango dinámico como el sensor de Rolling Shutter. Ese es número uno. Y el punto número dos es que el ISO o la sensibilidad del sensor no es tan alto como la sensibilidad de los sensores Rolling Shutter. Y eso lo podemos ver porque cuando se lanzó la Sony A9 Mark III, el ISO máximo de la cámara es de 25600. Cuando, por ejemplo, una A7 IV con más megapíxeles, el ISO está por sobre ese límite. Entonces Sony dijo en la presentación de la A9 Mark III que ese problema lo solucionó y que Sony es la empresa que más desarrolla sensores en el mercado global, y que si ellos estaban tan seguros de sacar la Sony A9 Mark III con un sensor de Global Shutter es porque solucionaron ese problema. Obviamente todavía no hay testeos, ni hay charts, ni hay gráficos que puedan mostrar que el sensor sea muy bueno en rango dinámico. Ya lo vamos a ver cuando se lance la cámara, pero según Sony eso fue solucionado. Hay que ver si están diciendo la verdad, obviamente. Ahora, ¿por qué creo que este tema del Global Shutter en una mirrorless es algo que va a revolucionar el mercado, como dije al principio del video? Estábamos a días, semanas o quizá un par de meses para que Canon saque la Canon R1, que es la madre de las madres de todas las cámaras Canon. Es aún mejor que la Canon R3. Nadie sabe si la Canon R1 iba a traer Rolling Shutter o Global Shutter, pero pónganse a pensar que la A9 Mark III, al ya tener un sensor Global Shutter, puede significar que Canon esté en un problema con lo que se dice flagship, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque si la R1 ya está diseñada, ya fue diseñada, están diciendo los rumores de que hay muchos fotógrafos de deportes que las están probando para el año que viene para las Olimpiadas, y la R1, que es la flagship de Canon, no tiene sensor Global Shutter,
Eso significa que Sony va a estar no uno, sino 20 pasos adelante en cuanto a tecnología de sensor para las Olimpiadas del año que viene. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al día de hoy Canon tiene la delantera en todo lo que tenga que ver con deportes. Si van a ver un partido de fútbol, de vóley, de cualquier deporte que quieran, van a ver que siempre van a ver los lentes blancos de Canon al costado de las canchas, por ejemplo, de fútbol, en el Mundial que fue el año pasado. Entonces, que Sony tenga la única cámara con sensor de Global Shutter, eso para mí va a ser una explosión en el mercado, y muchos fotógrafos que hoy en día están con Canon o están con Sony van a tener que pasarse o van a querer pasarse a Sony. Y te explico por qué. Con este sensor de Global Shutter, Sony introdujo dos cosas. Normalmente en una cámara de foto tenemos el shutter o la velocidad máxima de shutter en 1/8000. Esta cámara de Sony tiene 1/80000. Y no solo eso, sino que Sony nos promete que no importa la frecuencia o el shutter que pongamos de flash, siempre el flash va a salir bien, porque ahora al tener Global Shutter no vamos a tener el flash partido si hacemos un High Speed Sync, sino que aún sacando a 1/2000 vamos a tener con cualquier tipo de flash una sincronización perfecta con el sensor a la hora de sacar fotos. Entonces eso para los fotógrafos obviamente es una volada de mente. ¿Qué significa eso en el mundo de video? Vamos a hablar un poquito de eso entonces. Hace un tiempo atrás, cuando un montón de cámaras y un montón de sistemas empezaron a desarrollar el sistema de Dual Pixel AF o PDAF, que es el sistema de fase que usa Sony, por ejemplo, yo hablaba con diferentes DPs, que son directores de fotografía y mismo directores de cine, y me decían, nunca en el ambiente del cine va a entrar el autofoco, ¿no? Eso es lo que se decía hace un par de años atrás. Pero ¿qué está pasando ahora? No Arri no todavía, pero Red ya sacó la Red Komodo con un sistema de autofoco. Al día de hoy, noviembre de 2023, ya actualizaron 4 veces el sistema de autofoco y cada vez funciona mejor. Hoy en día el autofoco de Red está haciendo detección de rostro como lo hace Canon o como lo hace Sony. Las últimas 2 cámaras que sacó Red, las 2 cámaras tienen un sistema de autofoco. Entonces, el mundo está cambiando muy rápido, y esos que decían, no, Red nunca va a sacar un sensor con autofoco, hoy en día está sacando todos los sensores nuevos con un sistema de autofoco. No significa que sea perfecto o que lo vayan a usar, pero la opción está. Entonces, ¿qué significa esto? Como dije, para el mundo de video. Yo creo que va a forzar a otras cámaras, a otras marcas, como por ejemplo Canon, a meterse en la carrera de este sensor de Global Shutter. ¿Por qué? Porque si Sony lo ofrece, Canon lo va a tener que ofrecer también, Nikon también, y obviamente Fuji, Panasonic y otras marcas más. Ahora, para mí, por ejemplo, que soy usuario de Sony en video, esto significa que en mi teoría las flagship de video de Sony en las próximas actualizaciones que van a salir con este sensor. Ahora, es sabido también que este sensor cuesta mucho más en producirlo, es un sensor mucho más caro y es una tecnología nueva comparada con la tecnología de Rolling Shutter. Entonces, mi predicción es que la próxima Sony A7S IV, la FX3 Mark II, la FX6 y por qué no la FX9, que son cámaras más orientadas a video, van a traer un sensor de Global Shutter. Sería buenísimo si lo podemos tener, porque obviamente la calidad de video y, como dije, la sensación y la imagen que nos da hacer cámara en mano con un sensor de Global Shutter es completamente diferente a un sensor de Rolling Shutter. No creo que otras cámaras de la línea de Sony que están más pensadas para fotografía traigan un sensor de Global Shutter. No lo creo aún, o por lo menos en la próxima actualización. Pero sí estaba hablando con un amigo hace un tiempo que estábamos debatiendo esto, si las cámaras deberían tener Rolling Shutter o no. Y esto es como el tema del autofoco en video, o de los, vamos a ponerlo así, de los 10 bits en video. ¿Cuánto tardó Sony o cuánto tardó Canon en traer 10 bits a video? Canon, casi 10 años. Sony, fácil 5 o 6 años, cuando Panasonic ya lo traía. Entonces, que una cámara lance un sensor de Global Shutter no significa que Canon el año que viene va a lanzar una cámara con Global Shutter. Capaz sí, no lo sabemos. El tiempo lo dirá y seguramente volveré a este video a ver si lo que dije fue real.
Lo que sí sabemos es que Canon hace poco presentó una patente de un sensor full frame con Global Shutter. Ahora, todos sabemos que cuando Canon presenta una patente pueden pasar años hasta que esa patente esté o esa idea esté implementada y puesta en una cámara. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Lo que sí les puedo decir es que esto es muy buenas noticias para la industria de video. Como dije, el video en mirrorless o el video en DSLR revolucionó el mercado. El autofoco en mirrorless o el autofoco por dual pixel AF o por fase revolucionó el mercado. Los 10 bits que los introdujo, como dije, Samsung y después Panasonic en un mundo de cámaras tan chiquitas que valían $1.600, revolucionó el mercado. Y ahora tener un sensor de Global Shutter va a revolucionar el mercado y veamos qué es cuál es la movida de las diferentes marcas, porque esto se va a poner muy interesante. Me gustaría leerte en los comentarios para saber qué pensás, si viste la presentación de la A9 Mark III y nada, debatir, a ver qué es lo que vos pensás que va a hacer Sony, si eventualmente toda la línea de Sony, aún la línea de cámaras chicas como la A6400 y la FX30 y demás, van a traer Global Shutter, o si pensás que Sony solo lo va a reservar para las flagships, es decir, la A1, la A9, la línea S4 y la línea FX3, 6, 9, etc. Así que nada, como dije, los leo en los comentarios. Gente, gracias por quedarse, gracias por estar en un video más. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.